Bueno, em, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la derivada, ¿no? La definición de derivada, que es pero muy importante en el cálculo, ¿no? Y la aprendemos en el cálculo diferencial. Aquí lo que vamos a ver es qué es la derivada y su representación gráfica. Es muy importante entender la representación gráfica para entender la derivada, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es trazar el plano cartesiano, ¿no? El que todos conocemos. Vamos a trazarlo. Ahí está. Perfecto. Entonces vamos a tomar y vamos a trazar una función cualquiera, ¿no? Vamos a trazar una curva cualquiera. Perdón. Ahora sí. Vamos a trazar una curva cualquiera, una función genérica, ¿no? En este caso, este es el eje Y y este es el eje X, ¿no? Entonces vamos a tomar un punto. Vamos a tomar un punto que este punto va a ser X, ¿no? O podemos ponerle X sub 0, pueden ponerle A de todo, pero en este caso vamos a tomar el punto X por comodidad, pues, ¿no? Pero ustedes lo pueden llamar como quieran, ¿no? Ese punto X nos va a devolver una imagen, que en este caso va a ser f de X, ¿no? Ya es decir, la función evaluada en ese punto X, que no sabemos cuál es porque es un punto genérico, ¿ya? Luego vamos a tomar otro punto, ¿no? En el cual vamos a aumentar un incremento que a este le vamos a llamar h. Pero también se le puede llamar delta x, donde casi siempre se usa delta x. Yo no uso delta x por comodidad, yo uso h. Entonces, si yo agrego un incremento h, este punto se va a llamar x más h, ¿no? Porque estoy partiendo de x y le estoy sumando un incremento h. ¿Qué nos va a devolver? También nos va a devolver una imagen, ¿no? Cuya imagen va a ser f de x, pero más h, ¿no? Entonces, nosotros estamos bien hasta ahora, ¿no? Como estamos tratando, ¿no? Estamos tratando con un plano. Nosotros sabemos que en un plano hay una infinidad de puntos, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar con dos puntos. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la definición de derivada? La definición de derivada nos dice que la derivada es la pendiente de la recta tangente a ese punto. O sea, estamos hablando de un punto. Nunca dice la derivada es la pendiente de la recta tangente a aquellos dos puntos. Entonces, eso ya nos va diciendo algo, ¿no? Que vamos a trabajar solo con un punto. Queremos saber la pendiente de la recta tangente en un punto, en ese punto específico, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es ubicar estos puntos, ¿no? Este punto de acá es x, f de x, ¿no? Ya, pero lo voy a poner de rosado, ¿no? Para que se vea. Este es el punto x, f de x. Ya, ahí va. Y luego este va a ser el punto em, x más h, f de x más h, ¿no? Ese es el segundo punto. Entonces, si yo quiero saber la pendiente, ¿no? De la recta tangente, la fórmula lo que hace es decirnos, necesito que me des dos puntos. ¿Cuáles? Quiero que me des el primer punto, ya. Y luego quiero que me des el otro punto, ¿no? Y menos y sub 0. Hay veces que está con y2 menos y1, ¿no? Pero bueno, x menos x sub 0, ¿no? Entonces, indiferentemente de si yo pongo aquí x y acá pongo x sub 0 y y sub 0, voy a llegar yo al mismo resultado, ¿no? Entonces, en este caso, como el segundo punto es este de acá, entonces yo voy a ubicar, van a ver que vamos a llegar al mismo resultado, ¿no? Pero yo por conveniencia voy a tomar este punto como x, este como y este voy a tomarlo como x sub 0 y y sub 0. Pero si tomamos al revés los dos puntos, vamos a obtener lo mismo.
Entonces, vamos a terminar de reemplazar en nuestra fórmula, ¿no? Ya vamos a quedar que y dice, ¿no? ¿Cuál es el punto y? Es x, perdón, f de x más h, ¿no? Solo que ahora sí, este es y. Entonces dice que f de x más h menos f de x, ¿no? Porque dice que y sub 0. ¿Cuál es y sub 0? Es f de x. Entonces, ya reemplazamos arriba, ¿no? Nos toca reemplazar abajo, donde dice x. ¿Cuál es x? Es x más h. Menos, dice, ¿no? ¿Cuál es x sub 0? Es x. Entonces, si se dan cuenta, se van a eliminar aquí las x, ¿no? Y al final vamos a obtener esta expresión de acá, ¿no? F de x más h menos f de x. Y vamos a tener esta expresión de la pendiente, ¿no? No, nos da la pendiente entre estos dos puntos, ya, de la recta tangente a esta función entre estos dos puntos. Ahora, ¿no? La definición nos dice que es la pendiente de la recta tangente en un punto. Entonces, lo que nosotros queremos saber es cuál es la pendiente de la recta tangente a este punto, al punto X, ¿no? Entonces, ¿cómo logro yo acercarme muchísimo a traer este puntito rosado de aquí, ¿no? Este que vemos acá, traerlo aquí, aquí, acercarlo tanto al punto de que x sea en el infinito igual a h, ¿no? Eso se puede lograr haciendo que mi incremento h, ¿no? Que en este punto aquí cuando al principio lo hicimos un poquito grande, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo lo voy haciendo cada vez más chico, ¿no? Si mi incremento h lo voy haciendo muchísimo más chico. Ya, es decir, ya x más h ya no va a estar aquí, ya no va a estar aquí, sino va a estar por aquí, x más h. ¿Qué va a pasar? Me va a devolver una imagen, ¿no? Sí, me va a ir devolviendo una imagen. Y se dan cuenta, esa imagen va a seguir siendo f de x más h, ya, porque ya cambié el lugar de h, ¿no? Lo acerqué muchísimo más. Entonces se dan cuenta que el segundo punto se va acercando cada vez más al primero cuando h es más pequeño, ¿no? Cada vez que h es más pequeño, em, los dos puntos tienden a estar en el mismo lugar casi, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Entonces muy interesante esto, ¿no? Porque como dice la derivada, que es la pendiente de la recta tangente a un punto, ¿ya? Entonces yo quiero saber cuál es la pendiente de la recta tangente en este punto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer cada vez que h sea más pequeño. Porque en algún punto del espacio h va a ser igual, x va a ser igual a h. Y ahí se va a cumplir en esta fórmula. Y voy a obtener la pendiente de la recta tangente. Ya, entonces este incremento yo lo voy a hacer pequeño. Quiero que se vuelva infinitamente pequeño para que estos dos puntos sean iguales y es decir, ahora sí pueda hallar la pendiente de la recta tangente en este punto. Ya, por fin podamos hallar esa recta tangente que, que corta, o sea, perdón, que pasa por ese punto, pero no corta la gráfica de ese punto, ¿no? Eso es lo que se busca hallar, ¿no? La pendiente, o sea, qué tanto se inclina mi, mi gráfica, ¿ya? Por si acaso la pendiente, ustedes saben que es el grado de inclinación, ¿no? De una recta. Entonces, lo que se busca es hallar la pendiente de la recta tangente en este punto de aquí. ¿Cómo hago eso? Como aquí tengo dos puntos y yo quiero solo hallarle en un punto, voy a acercar el segundo punto tanto como pueda, haciendo que h tienda a cero. ¿Y cómo se hace eso? Con un límite, ¿no? Entonces, límite cuando h tiende a cero. Yo quiero que se acerque a cero porque cuando se acerque a cero, yo voy a obtener por fin la pendiente de la recta tangente en ese punto. Ya, ese es un concepto un poquito complicado de entender al principio, pero se puede lograr, ¿no? La definición de la derivada no es fácil, al principio tampoco es muy fácil entenderla, pero se puede lograr. Entonces,
que decimos que la derivada, ¿no? Es igual al límite. Derivada de y con respecto a x. O también podemos tomar eh, f' de x, ¿no? Que es la definición que es mejor aprender al principio. O también se puede usar y', ¿no? Ya, como ustedes quieran. Entonces, esta es la definición de derivada, ¿no? Límite cuando el incremento se hace cero y cuando el incremento se vuelve a cero, yo voy a poder obtener el valor de la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Ya? Entonces, una vez entendido, ¿no? La definición de nuestra derivada, que es muy importante, ya podemos tratar con todo tipo de funciones. Un ejemplo claro es que como nosotros ya sabemos, ¿no? La definición de derivada, que es esta de acá, ya podemos trabajar, por ejemplo, con ciertas funciones. Por ejemplo, ahora me dan a mí la función f de x igual a 3x al cuadrado, ¿no? O bueno, para que sea más fácil, x al cuadrado. Y me dicen derive esta función por definición, ¿no? Como nosotros sabemos que la definición de derivada es esta, entonces vamos a recurrir a reemplazar en la definición. Entonces me dice f de x más h. Entonces yo tengo que hallar ese valor. Tengo que hallar el f de x más h para reemplazarlo en la fórmula. Y yo sé que f de x más h es agarrar y meter todo esto donde haya un, una x, ¿no? Es lo mismo que cuando yo tengo funciones y me enseñan a graficarla, ¿no? Yo tengo f de x igual a x más 2. Me dicen evaluarlo en x igual a 2. Entonces la evalúo y le meto 2 donde hay x. Reemplazo. Lo mismo va a pasar aquí. Me dicen allá f de x más h. O sea, allá evalúa x más h en tu función original. ¿Cuál es la función original? X cuadrado. Entonces, f de x más h simplemente va a ser x más h al cuadrado. Ya, nada más. Tienen que tomar en cuenta ese pequeño detalle porque después va a ser muy fácil entenderlo, ¿no? Entonces, como yo ya sé cuánto vale x más h, yo sé cuánto vale f de x porque es mi función y h pues una constante, ¿no? Entonces, reemplacemos, a ver, límite cuando h tiende a cero de ¿qué? Ya sabemos nosotros que nuestra f de x más h vale x más h pero al cuadrado y nuestra f de x es la misma función original, ¿no? Dividido entre el incremento. Entonces tenemos un binomio al cuadrado, ¿no? El cual hay que desarrollar, donde sería x cuadrado más 2xh más h al cuadrado, ¿no? Ya, el binomio al cuadrado, que esta es una fórmula genérica, o sea, perdón, donde los valores son genéricos, ¿no? X y y, se puede usar a y b. Cualquier valor sería el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, eso es lo que apliqué yo acá, ¿no? Y copio el menos x cuadrado y la h abajo. Bueno, entonces no es nada de otro mundo, ¿no? Entonces, vamos a obtener que si tenemos términos semejantes que se pueden eliminar, hay que hacerlo, ¿no? Ya, ¿se dan cuenta? Pues x cuadrado y menos x cuadrado se repiten, ¿no? Por lo tanto, nosotros nos quedaríamos con 2xh más h cuadrado, ¿no? X cuadrado menos x cuadrado se elimina. Entonces, aquí es donde nosotros ya sabemos, nosotros ya conocemos el tema del límite, entonces nosotros ya sabemos qué es lo que es eliminar una indeterminación, ¿no? Para eliminar una indeterminación, lo que vamos a hacer es factorizar, ¿no? Aplicar el caso 1 de factorización, factor común. Bueno, nos quedaría 2x más h, ¿no? Dividido entre h, lo que hicimos es eliminar la indeterminación, ¿sí? Eso es lo que logramos. Entonces nos quedaría límite
cuando h tiende a cero de 2x más h, ¿no? Ahí. Entonces, ahora sí podemos evaluar el límite, ¿no? Entonces nos quedaría 2 perdón, 2 por x más cero, ¿no? Hay que evaluar h tiende a cero, entonces, y nos quedaría 2x. Como nosotros sabemos que la derivada era ese límite, el valor de ese límite, entonces obtenemos que la derivada va a ser igual a 2x, ¿no? Ya yo no lo copié por comodidad, pero podría haberlo copiado de un principio, ¿no? Así habría quedado que la derivada de mi función x cuadrado va a ser igual a aquel límite, ¿ya? Va a ser igual a aquel límite. Entonces, así es como derivamos por definición, ¿no? Mediante nuestra definición. Ahora, el problema viene cuando nos toca derivar funciones muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo, no sé, me voy a inventar una función, ¿no? E elevado a coseno del logaritmo de x al cuadrado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener buena base para derivar, funciones complicadas, ¿no? Por definición, ¿ya? Hay que tener buena base para poder derivar este tipo de funciones. Si no, la vamos a perder. En los exámenes de finales, ¿no? Exámenes, segundos parciales de cálculo, siempre tocan preguntas así, derivar la función por definición. Y es ahí donde siempre suelen poner las funciones con raíces, ¿no? Para que apliquen racionalización o funciones en los que se tengan que aplicar em, métodos especiales, ¿no? Límites especiales, límites notables, como le digan. Entonces, hay una tabla, ¿no? Existen dos maneras de derivar, ¿no? Ya existen, lo vamos a poner acá. Derivar implica hacerlo de dos maneras. Una, que es por definición, que cuando aprendamos la otra manera nos vamos a dar cuenta que perdón, por definición, cuando aprendamos la otra manera, nos vamos a dar cuenta que es más fácil hacerlo por tabla. Pero si nosotros no sabemos derivar por definición, pues es como aprender a integrar sin derivar, ¿no? Es un ejemplo no muy claro, pero no podemos saltarnos, ¿no? La definición, la derivada por definición es muy importante para entender su concepto, ¿no? Y de dónde es que salen ciertas fórmulas. Obviamente se puede aprender a derivar por tabla directamente, pero yo nunca lo voy a recomendar. Es importante que siempre empiecen por derivadas por definición y de ahí se vayan a derivadas por tabla. Bueno, entonces, yo sé que esta clase ha sido bastante resumida, ¿no? Pero es muy importante entender la derivada por definición, ¿no? Y ahí es, por ejemplo, donde se demuestran, vamos a hablar de las derivadas por tabla, ¿no? Las derivadas por tabla, pues, las más importantes, ¿no? Obviamente esto es muy resumido, pero yo voy a poner las derivadas que siempre la mayoría se usa, que en este caso serían la derivada de una constante, ¿no? ¿Ya? Cuando nosotros vemos un término encerrado entre paréntesis y vemos una comilla, eso significa que hay que derivarlo. Está haciendo que hay que derivarlo. Entonces, la derivada de una constante es cero. O sea que si yo tengo f de x igual a 3, su derivada por tabla, la tabla nos dice que su derivada va a ser cero. ¿Ya? Entonces, eso es lo que obtuvimos, ¿no? Ahora, la derivada de x, ¿ya? La derivada de x va a ser igual a 1. Si yo expreso, como lo estoy haciendo con paréntesis, con una comilla, es lo mismo que expresarlo así, mira, derivada respecto de x de k.
derivada respecto de x, ¿no? O sea, son notaciones. Para mí me parece muchísimo más fácil usar la comilla. Ustedes pueden usar la notación que deseen. Luego, una vez teniendo en cuenta estas dos, podemos practicar, ¿no? Podemos practicar con la función y o podemos practicar con la función f de x, ¿no? Ustedes usan la notación que quieran. Yo ya empecé a usar más la letra y, ¿no? Entonces, x más 2. Yo tengo esta función. ¿Cuál es su derivada? La derivada de esta función va a ser la derivada de x. ¿Cuánto es la derivada de x? Es 1. La derivada de 2, ¿cuánto es? 0. Entonces la derivada de esta función sería 1. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo es que, de dónde salió que para derivar una función que tiene más de un término, ya derivadas por separado? Y ahí es donde parte una propiedad de las derivadas, que es muy importante tomar en cuenta al principio, que la derivada, ¿no? de, voy a ponerlo con corchete, la derivada de una suma de funciones o una resta, como quieran, ¿no? Es igual, ya, hasta una función, pues, p de x, ¿no? Entonces la derivada de una suma resta de funciones es igual a la derivada de cada una de ellas, ya por separado. Es muy importante tomar en cuenta eso, ¿no? Ya. Entonces, una vez hayamos obtenido esta propiedad, ya sabemos cómo se deriva, ¿no? O también esta propiedad se puede desglosar en dos, ¿no? La derivada de una suma de funciones y la derivada de una resta infinita de funciones. Pero yo prefiero explicarlo así, aunque esta clase no haya sido muy formal, pero para guiarlo, ¿no? Entonces, por eso es que yo de ahí partí para derivar y igual a x más 2, ¿no? X, ¿no? Entonces, también pues es lo mismo que f de x, ¿no? Ya, es lo mismo, ¿no? Que f de x, ¿no? No que f de prima, ahí me equivoqué, ¿no? Entonces, la derivada puede ser y' también, es lo mismo que f' de x, ¿no? Ahora sí es lo mismo, ya en la anterior escritura que hice acá, pues está mal, ¿no? Sería 1, porque yo usé estas tres propiedades de la derivada, ¿no? Entonces ya tenemos una base, una muy buena base, ¿no? Lo más básico, pero ya tenemos una base de cómo derivar, ¿no? Ahora vamos a irnos a otra derivada muy, muy interesante, ¿no? Que es la derivada de una función. Primero vamos a partir de x, ¿no? X a la n. Yo sé que es una derivada que muchísimo se repite y dice que su derivada es igual a n. Ya, su derivada es igual a n por x a la n menos 1 por la derivada de x. ¿A qué se refiere esto? Que al derivar una función elevado a un exponente, una constante, ¿no? Donde n obviamente pertenece a los números reales, ¿ya? Para que sepamos qué es n, ¿no? Ya, para que sepamos qué es n, una constante, ¿no? Entonces, dice, es n, o sea, el exponente baja a multiplicar, esto baja a multiplicar, y se multiplica por la misma función, pero le restamos 1 a su exponente y a la vez lo multiplicamos por la derivada de la base. Veamos un ejemplo. Si yo tengo y igual a x quinta, voy a poner ya. Si yo quiero derivar y, tengo que agarrar y el exponente baja a multiplicar, se lo multiplica por
eh, la función, pero con el exponente restado en uno y con la derivada de la base. Como nosotros ya sabemos cuánto es 5 menos uno, queda 5x a la cuarta. Y la derivada de la base es derivada de x. ¿Cuánto es derivada de x? Ya lo sabemos. Uno. Va a quedar así. Cosa que va a quedar que la derivada de nuestra función va a ser 5x a la cuarta por uno. Es lo mismo que 5x a la cuarta. ¿Sí? Entonces, este fue un claro ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando lo que tenemos abajo no solo es x, ¿no? O sea, perdón, cuando lo que tenemos de base, ¿no? No es x, sino podría ser un binomio, un trinomio, no sé. Puede ser, por ejemplo, y igual a x al cuadrado más 3 al cubo. Me dice derívelo, ¿no? Entonces, ¿cómo derivo esto? Aplicando esta regla de acá. Entonces, ¿cómo sabemos, no? El exponente vas a multiplicar, ya el exponente vas a multiplicar, se multiplica por la misma función sin derivar, pero restándole uno a su exponente, ¿no? Y se multiplica por la derivada de la base. ¿Cuál era la base? Era esto acá. Entonces, ya tenemos casi resuelta esta derivada, ¿no? Que sería x cuadrado más 3 por, perdón, elevado al cuadrado, ¿no? Y me dice deriva esto. ¿Cómo derivo esto? Para derivar una suma, ya sabemos que es una suma, ¿no? Entonces se deriva término por término, se deriva esto y luego esto. Entonces, ¿cómo quedaría? Derivada de x cuadrado, ya sabemos que es 2x, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, para que le entiendan paso por paso, vamos a derivar como se debe, ¿no? Derivada de x cuadrado es el exponente vas a multiplicar, se le resta uno al exponente y se multiplica por la derivada de eso. Más la derivada de 3 es cero, ¿no? Entonces así quedó. Entonces la derivada de esta función va a ser igual a 3 por x cuadrado más 3 elevado al cuadrado por 2x, ¿no? 2 menos uno, uno, se sobreentiende. Por uno, ¿no? Porque la derivada de x es uno, se sobreentiende también. Si nosotros queremos simplificar más todavía, quedaría así. 3 por 2, 6. Y este x lo podemos traer acá, ¿no? Porque como es multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Esta es la respuesta, ¿no? Y bueno, si ustedes desean, pueden expandir el binomio y realizar la propiedad distributiva con 6x, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veo de más. Entonces, esta habrá sido una clase no muy formal, ¿no? Pero para que se entienda realmente cuál es la definición de la derivada, que es muy importante entenderlo. Entonces, va a haber una segunda parte, ahí donde vamos a realizar la demostración de por qué de ciertas derivadas, ¿no? El porqué de por qué la derivada de x a la n es igual a x n por x a la n menos uno y todo eso, ¿no? Por la derivada de la base. O por qué la derivada de una función trigonométrica es seno. O sea, perdón, por qué la derivada de seno es coseno. Cosas así vamos a ver. Entonces es muy importante que vean la segunda parte, ¿sí?